Shalom, Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, página 11 del tratado de Hagigá. Con ello vamos a terminar el primer capítulo y vamos a comenzar el segundo capítulo con una Mishnah muy interesante que nos va a llevar a- Ya lo vamos a ver. No voy a hacer spoilers. Muy bien. Estábamos viendo ayer la Mishnah que nos decía que había algunas leyes que eran comparadas con cosas que están pendientes en el aire. ¿Por qué? Porque en realidad no hay mucho texto escrito acerca de ello en la Torah escrita. Otras que eran como grandes montañas que estaban pendidas de un pelo, porque hay muchas leyes, pero también tienen poquitas fuentes en la Torah escrita. Y sí, y nos quedó por ver las que son Yesh Lahem al Mashi Yismojo, es decir, que tienen realmente una base en la cual apoyarse. Vamos a seguir entonces con aquello que estábamos viendo ayer sobre las leyes. Dice así, hablando sobre, perdón, me he perdido, sobre qué leyes eran. Eh, sobre la ley de la Meilá habíamos dicho. Muy bien, dice así, Umay Kashia, ¿cuál es la dificultad que presenta esta ley? Dile que de Shmuel, a lo mejor se puede interpretar como lo hizo Shmuel, y así no habría ninguna dificultad. Además, Shmuel Aja, pues Shmuel dijo de esta manera. Dice, Begizbar amesurot lo avne binyan askinan. Es decir, estábamos hablando de las leyes de Meilá, de cómo era posible que si una persona cogía unas vigas y unas piedras del Ekdesh y lo utilizaba para su casa, no era Hayab de Meilá, pero si se lo daba, la cogía para otra persona, ahí se le decía que era Hayab de Meilá. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un tesorero del Bet HaMikdash, a quien le han encomendado el cuidado de las piedras de construcción. De Joleja, de Manja, Bishutá, di de Manja. De modo que donde quiera que se encuentren, las piedras, incluso antes de tomarlas para sí, se encuentran dentro de su propiedad, la del tesorero. La que por ser responsable de las cosas del Bet HaMikdash, la propiedad de ese tesorero es igual a la del Bet HaMikdash. Muy bien. Ahora, Ela, Misefa. La Gemara propone en realidad otra explicación. Y dice, Bena'a betoch beto. Es decir, el final de nuestra Mishnah está hablando de si el tesorero emplazó la piedra en su casa, no estén cometiendo el pecado de Meilá hasta que no habite debajo de ella, de la piedra, por lo menos el tiempo que podría alquilar ese espacio, el valor de una peruta, que es el valor de una moneda mínima. La Gemara dice, Mirde, Shanoye, Shenaya, Malidar o Malidodar, dado que al tallar y fijar la piedra como parte de su casa, el tesorero le hizo un cambio y al hacerlo, entonces está haciendo un quinián, es decir, esa piedra pasa a ser suya. ¿Qué más me da? Si habitó bajo ella o si no habitó bajo ella. Dice, ay no, que Hararín Teluyim Baseala. Por eso es que la Mishnah nos dijo que leyes como estas son leyes que son montañas que penden de un pelo. La Gemara rechaza esta explicación y dice, Umay Kushya, ¿qué dificultad presenta esta ley? Dice, Dilma, leje de Rab, a lo mejor es como dijo Rab. Llama Rab, pues dijo Rab, que Gon Sheinija al pi Aruba. A lo mejor la Mishnah está hablando de un caso en el cual el tesorero la colocó la piedra tal cual sobre un hueco del techo, con la posibilidad de quitarla en cualquier momento. Y Darbein, si habitó ahí, bajo esa piedra, entonces sí le sirvió de cobijo y entonces sí habría incumplido la prohibición de Meilá. Lo darbe, pero si no vivió bajo ella, no incumplió la prohibición de Meilá, no sacó provecho de eso que pertenece al Ekdesh y por lo tanto, por eso es que el hecho de que haya vivido bajo ella o no es lo que hace que esa persona incumpla o no. Ela, entonces, Leolam, en realidad, que de Raba. Lo cierto es que tenemos que explicar la Mishnah como lo que dijo Raba.
Es decir, que se refiere al caso de una persona que entregó monedas consagradas por equivocación a un emisario para que comprara una vestimenta y antes de que lo hiciera, la persona se dio cuenta y se arrepintió y dijo, uy, yo no quiero hacer mi ilá. Entonces dijimos que el shaliach era culpable de Meilá y el dueño no era culpable de Meilá. Ahora bien, esta ley presenta una dificultad, pues ¿cómo iba a saber el emisario que las monedas que le entregaron eran unas monedas consagradas? Por ello la Mishnah califica esta ley como montañas que penden de un pelo. Udeka kashalach mide de Java a motzima otek desh lejulin. Y acerca de la objeción que planteaste antes, de que esta ley no presenta ninguna dificultad, ya que es similar al caso común de Milán, en el que una persona emplea monedas consagradas para comprar algo ordinario, te responderé que en realidad no es lo mismo. Dice Hatam, allí, medallada de Ikazuze de Hekdesh, pues ahí en el caso común de Meilá, la persona sabía que había monedas consagradas en su poder. Iba a irle a Ayune y debería haber prestado más atención. Aja, Miyada, pero aquí el emisario acaso podía saberlo. Ainu, que Hararín te lo invaseara. Por eso, esta ley es como una montaña que pende de un pelo. Muy bien, dijimos también en la Mishnah, las leyes de Shabbat, las de los sacrificios de Hagigah, las leyes de Milá son como montañas que penden de un pelo. Mikra Muat ve alajot merubot. Es decir, que tiene poco texto, pocos versículos de la Torá y muchas leyes. Tana se enseñó una veredita. Negaim de Aholot, Mikra Muat ve alajot merubot. Las leyes sobre los negaim son las manchas que o bien salían en la piel o en la ropa o en las paredes de la casa, son las manchas de tzaraat. Conocemos esa enfermedad que existía. Las leyes de ohalot, es decir, la impureza que genera un cadáver dentro de una tienda, dentro de un espacio que comparte el mismo techo, están implícitos en pocos versículos, al tiempo que son muchas sus leyes. Pero exclama la Gemara y dice, Negaim mikramuat, espera, sobre las manchas, los negaim, hay pocos versículos. Dice, no, negaim mikramerubahu. En realidad hay muchos versículos sobre las leyes de negaim. Es decir, tenemos la parashá entera de Tazria y toda la parashá de Metzorah. Es decir, que está bien documentado y escrito en la Torah. Amar Rafpapa, dijo Rafpapa, Jikamar. Así es como hay que decir en realidad. Dice Negaim Mikra Merubá de Alajot Meutot. Las leyes de Negaim tienen muchos versículos y son pocas leyes las que no aparecen explícitas. Aholot, sin embargo, la impureza de las tiendas, Mikra Muat de Alajot Merubot, tiene pocos textos, pocos pesukim y muchas leyes. Mainaf Kamina. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia es la siguiente. Y Mistab Kalach Milta, si te entra una duda con respecto a las leyes Benegaim, las leyes de Negaim, Ayem Bikrae, vete a buscar en la Torah escrita, Vei Mistab Kalach Milta Beaolot, y si te entra una duda sobre alguna ley de la impureza de Aholot, Ayem Bematnitin, fíjate en la Mishnah, hay un tratado que se llama Tratado de Aholot, ahí van a estar todas las leyes. Dijimos en la Mishnah que Dinin, las leyes de transacciones económicas, ¿sí? Yesh laem al mashi yismohu, tienen en qué apoyarse. La Gemara exclama, ¿solamente en fuentes se apoya la ley del dinero? Michtav ketivan, las leyes están escritas explícitamente, es decir, solamente tienen un apoyo, no es un apoyo, están claramente escritas. Parashat Mishpatim nos habla de todas las leyes de daños y perjuicios y de robo, etc. En realidad, esta Mishnah se refiere a la ley que trae Rabbi y otras como ella que no están tan explícitas. De Tania, como se enseñó en una verita, ¿qué dice el versículo? Dice, si dos personas pelean y golpea a una mujer embarazada y ella aborta a sus criaturas sin que haya fatalidad para la mujer, es decir, la mujer no muere, el agresor será penalizado cuando su esposo lo demande y entregará el valor conforme a la sentencia de los jueces, y en caso de que la mujer murió, entregarás vida por vida. Nefesh tajat nafesh. Rabbi Omer, nefesh tajat nafesh mamón. Es decir, Rabbi nos dice
que cuando la Torá dice vida por vida, no se refiere a que si él mató tienes que matarlo, sino que tiene que dar dinero equivalente al valor de esa mujer si hubiese sido vendida como sirvienta. Rabbi presenta su fuente, Ataomer Mamón. Tú dices que el versículo se refiere a indemnizar con dinero, o en Noel Nefesh Mamash, o a lo mejor está diciendo que tiene que pagar literalmente con su vida. Dicen, Emra, Netina, le mata. Se dijo entrega en el versículo posterior, es decir, entregarás vida por vida. Benatata nefesh tachat nafesh. Emra, Netina, le mala. Y también se dijo entrega en el versículo anterior, es decir, entrega conforme a los jueces. Entonces, ¿qué hacemos? Desde la Shabbat. Male, halan mamón. Así como ahí arriba se refiere a dinero, afka mamón, entonces aquí también se está refiriendo al dinero y no se refiere a que tienes que arrancar la vida. Sobre esta ley y otras similares, nuestra Mishnah dice que solo tienen una fuente en que apoyarse, pues no aparecen explícitamente escritas. Muy bien, Abodot. Abodot hace referencia a la boda del Bet HaMikdash. Las leyes de los servicios divinos relativos a los sacrificios. Tienen fuentes en quien apoyarse, pero aparentemente no están explícitamente escritas. Pregunta la Gemara y dice, Michtav Ketivan, pero si realmente están escritas, tenemos todo el libro Vayikra que nos habla de las leyes, de las ofrendas. Dice, no ni la leholahat adam. En realidad, la Mishnah se refiere al servicio de llevar la sangre del sacrificio hasta el altar, acto que no aparece explícitamente en la Torá, dentro de la misma categoría que los servicios divinos del Corbán, los cuales solo pueden ser realizados por los Kohanim. De Tanya, como se enseñó en una vereita, dice el versículo, y degollará la cría de la res delante de Hashem, y acercarán los hijos de Aarón, los Kohanim, la sangre, y arrojarán la sangre sobre el altar. Veikribu zoka balatadam, es decir, y acercarán la sangre, aunque aparentemente parece que está hablando de llevarla, acercarla, se refiere a, al servicio de recibir la sangre. Pues tras degollar el animal, este es el primer paso que se realiza indispensable para poder llevar la sangre al altar. De Afkar Rahamana, Bishon Olaja. Sin embargo, la Torah expresó el acto de recibir como el término que significa llevar. Dichtiv, lo que demuestra lo demuestra lo que está escrito en este otro versículo. Veikriba Cohen etakol, veiktira misbeja, y acercará el Cohen todo y hará que arda en humareda sobre el altar. Amar Mar, dijo aquel sabio, Zo olahat evarim lakebesh. Esto se refiere a llevar los miembros hasta la rampa del altar. Perdón. Observamos que aquí la expresión acercar significa llevar. Y la razón por la que la Torah empleó un término que significa llevar para referirse a recibir, le membra de olajá lo tafka miklal kabbalah. Es para enseñarnos que el servicio de llevar la sangre no hay que diferenciarlo del de recibirla. De modo que también el acto de llevarla tiene que ser hecho por un Cohen y con la kavaná correspondiente. Las mismas leyes que se aplica al Cohen que recibe la sangre, se aplica al Cohen que va a llevar la sangre o los miembros al altar. Dijimos también en la Mishnah, Taharot, las leyes de pureza, que tienen fuentes en la Torah sobre las que apoyarse. La Gemara exclama, ¿solamente fuentes? Michtav Ketivan, pero si en realidad están claramente escritas. La Gemara dice, Lo nisreja ela, le shi'ur, mikve, de lo ketiva. Esto se necesita ¿para qué? Para explicar la cantidad de agua que requiere un mikve, que eso no está escrito en la Torah claramente. De Tanya, como se enseñó una vereta, verajaz bamaim, es decir, y lavará su cuerpo en agua, sumergirá en las aguas todo su cuerpo. Ahora, beme migbe, ¿a qué hace referencia este versículo? A las aguas del migbe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, verajaz bamaim. Bamaim no es bemaim. Bemaim es en agua. Pero aquí dice bamaim es behamaim. Es decir, en un agua en particular. ¿Sí? Tiene la hei ayedia, es decir, está hablando de un agua en particular, y después se contrae
la palabra be ha maim es ba maim. Ahora dice, et kol besaro maim, shekol gufo ole bahen. Es decir, tiene que ser un agua que todo el cuerpo quede totalmente cubierto por ella. Bekamahen, ¿y cuánto es ese volumen de agua? Ama al ama, berum shloshamot. Es decir, una ama de ancho por una ama de largo por 3 amot de alto. Es decir, 50 centímetros aproximadamente por 50 centímetros por 1,5 metros. Ah, me van a preguntar, en 1,5 metros yo me meto y me sobra la mitad del cuerpo. Seguramente. O sea, no mido 3 metros. Me sobra un poco más de 40 centímetros. Poco menos. Pero es interesante lo que trae aquí Tosafot, que dice que hay una discusión si el agua tiene que cubrir totalmente, incluyendo la cabeza o no incluyendo la cabeza. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, cuando uno se mete dentro de un volumen de agua, hay un principio que se llama el principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido en un fluido desaloja un volumen de fluido igual al volumen del cuerpo sumergido. Entonces, cuando esa persona se va a meter dentro de ese volumen de una ma por 3 amos de alto, va a hacer que suba el agua, de manera que también su cabeza va a quedar sumergida. Entonces, esta medida, sea incluyendo la cabeza o no incluyendo la cabeza, es decir, los jajamim establecieron finalmente que la cantidad de agua que tiene que tener un mikveh son 40 sea. 40 sea son el equivalente al volumen de 144 beitzá, 144 huevos, ¿sí? Algunos poskim dicen que son 7,2 litros y otros dicen que son 14,3 litros. Muy bien. Ahora, Tumot, las leyes de impureza, tienen fuentes en la Torah sobre las que apoyarse. La Gemara exclama nuevamente y dice, solamente para apoyarse. Michtav ketivan, pero si realmente están claramente escritas. Los Ela, Lejadasha, Min Hasheretz. Lo que dice la Mishnah no se refiere sino a la ley que establece que una parte equivalente al tamaño de una lenteja que se desprendió del cadáver de una criatura rastrera, de un sheretz, ya transmite impureza. De lo que tiba, esto no está escrito en la Torah de Tania, como se enseña en una vereita. Dice el versículo, Bahem, todo el que los toque a ellos. Bahem. Yahol, Bekulan. A lo mejor estamos hablando que podríamos pensar que uno se impurifica solo si los toca cuando estos están enteros. Bahem, todos ellos. ¿Sí? Talmud Lomar, Mehem. Por eso viene el versículo y dice cualquier cosa sobre la cual caiga algo de ellos. ¿Sí? Yahol, Bemixatán. Es decir, podría ser, yo podría deducir que uno se impurifica al tocar un trozo del cuerpo de un sheretz. Talmud Lomar, Bahem, pero también dice el otro versículo que hemos visto al principio, a ellos. Entonces, ¿cómo es? Haketzad. ¿De qué modo se concilian los dos versículos? Asheyagia, Bemixato, Sheukekulo. Es decir, cuando yo es que me impurifico, cuando yo toco una parte del sheretz, de la criatura rastrera, que es como si fuese una criatura rastrera entera. Y entonces, los sabios lo fijaron en el tamaño de una lenteja. ¿Por qué? Porque el insecto llamado homet, que cuando nace es más pequeño, o sea, es el insecto más pequeño y tiene el tamaño de una lenteja grande. Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda Omer que Zenab a leta'a. Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda, en cambio dice que el trozo debe ser al menos como la cola de un lagarto. ¿Por qué? Porque cuando cortas la cola del lagarto, sabemos que la cola sigue moviéndose. Entonces, un trozo que es como si fuese el mismo. También dijimos en la Mishnah, Arayot, es decir, las relaciones prohibidas. Dijimos que tienen fuentes en la Torah sobre las que se apoyan. Yeshlaem al-Mashi Yismohu. La Gemara vuelve a preguntar y dice, Michtav ketivan, pero si está claramente escrito. La Gemara aclara y dice, Loni Isreja, es decir, esto que fue dicho fue necesario para que levitó me anusato de lo ketiva.
se refiere a la prohibición que tiene un hombre de tener relaciones con su propia hija nacida de una mujer a la que violó. Es decir, la Torá nos dice que el hombre no puede tener una relación con su hija, ya sea que es su hija de él y su esposa, o que él se casó en segundas nupcias con una mujer que ya tenía una hija. Eso está claramente escrito. Pero ¿qué pasó si el hombre violó a una mujer y de esa violación tuvo una hija? Esa hija también está prohibida, pero eso no está escrito. De Amar Rabba, pues dijo Rabba, Amar li Rabbi Yitzhak bar Abdimi, me dijo Rabbi Yitzhak bar Abdimi, Atia, Hena, Hena, Zima, Zima. Voy a aprender una que será Shabbat a partir de las palabras Hena, Hena, es decir, como dice, ellas. Y Atia, y voy a aprender también de la palabra Zima, Zima, es decir, que es un acto abominable. Ahora, ¿qué dijimos de estas leyes? Gen, Gufetorah. Estas mismas leyes perdón. Estas mismas son las leyes que son parte de la Torah misma. Hanein, Hanachlo. ¿Qué quiere decir? Que estas leyes sí, pero las otras no. Responde la Gemara y dice, Ela, Ema Hen, Vahen, Gufetorah. Es decir, tanto unas como las otras son la parte de la Torah misma. Adran laja kol hayabim, adran laja kol hayabim, adran laja kol hayabim. Volvemos a ti, hakol hayabim, bezrat Hashem, ubeli never. Comenzamos el segundo capítulo de nuestra Masejet y nos dice la Mishnah. Dice la Mishnah, en dorshim be'arayot bishlosha. Es decir, no se puede estudiar no pueden un grupo de 3 personas estudiar las leyes relativas a las arayot, las relaciones incestuosas. Ahora, velo b'maaseh bereshit bishnaim. Ni un grupo de más de 2 podrá estudiar el relato de la creación del mundo. Velo b'merkabah beyahid. Y una persona sola no podrá estudiar el relato de la carroza celestial. Vamos a ver de qué habla todo eso más adelante. ¿Sí? Pero esto es la visión que tuvo el profeta Yehezkel de cómo estaba organizado el cielo. Ahora, el enken, hayajaham, umevin, midato, es decir, no puede estudiarlo a no ser que sea un sabio que es capaz de comprender por sí mismo. Vamos a ver después que la Gemara nos trae esto como una estira, una contradicción, y va a tratar de hacerla funcionar. Ahora dice, Kola mistakel, bearba de barim ratui, lo que ilu, lo balaola. Todo aquel que especula sobre las siguientes 4 cosas, hubiese sido mejor que no viniese al mundo. Ratui viene del concepto de Rahmanut, es decir, hubiese sido más compasivo que no viniese al mundo. Ahora, ¿cuáles son estas 4 cosas? Male mala, ¿qué es lo que hay por encima de los cielos? Male mata, ¿qué es lo que hay por debajo de los cielos? Malifnim, lefanim, ¿qué es lo que hay delante, más allá de los límites del cielo al este? Umale ajor, ¿y qué es lo que hay más a los límites del oeste? Entonces, Afot dice, Malifnim, umale ajor, se refiere a lo que hay antes de la creación del mundo y lo que habrá después. Vejol shelohas al kevod kono, ratuilo, la olam. Y todo el que no se apiada del honor de su creador hubiese sido mejor que no viniese al mundo. La Gemara va a tratar de entender a qué se refiere en una primera instancia la Mishnah cuando dice 3, que no pueden estudiar más de 3 personas. ¿Qué significa 3? 2 y el que está enseñando, o el que está enseñando y 3 más. Dice, Amar, Berresha, Velo Bamerkaba Beyahid. Primero dijimos que iba a tratar de entender la estira, la contradicción. Primero me dijiste en la Mishnah que la carroza celestial, incluso en solitario, no se puede estudiar. Veada, Marta, y después dijiste, Elemken Hayahaham Umevin Midato, a no ser que sea un sabio que puede comprender por sí mismo. Entonces, ¿se puede o no se puede? Hikamat. Así es como quiso decir la Mishnah. Endorshim be'arayot lishlosha, en realidad no dice, la Mishnah nos dijo al principio, en dorshim be'arayot beshelosha, con 3, y aquí dice lishlosha, es decir, para enseñar a 3 alumnos.
Velome Maase Bereshit Lishnaim, y no la obra de la creación a dos alumnos. Veloma Merkabah Le Yahid, y la Merkabah no se le puede enseñar a una persona individual, a no ser que sea una persona, el Enken Haya Jajam Umevim Midato, que es una persona sabia que sabe comprender por sí mismo. Es decir, que cuando le vas a explicar va a entender lo que le estás diciendo. La Gemara dice, Endoshim Be'arayot Bishlosha, no se dedican 3 personas en grupo al estudio de las leyes relativas al incesto. Maitama, ¿cuál es el motivo de esto? De que tiene que ser 3. Y le mamishum dichtiv ish el kol she'er besaro. Si me vas a decir que es porque está escrito en el versículo, hombre, hombre, a su pariente cercano no os aproximéis para descubrir su desnudez. Bien, es decir, ¿cómo lo interpretamos? Ish es uno, ish es otro. ¿Sí? Ish tre. She'er besaro, su pariente cercano, es uno más. Entonces de ahí vemos que son 3. Además, Rajamaná, y dijo la Torah, lo tikrebu legaloterba. No os aproximéis para descubrir la desnudez, aludiendo a que si son 3 personas, no os aproximéis para tratar el tema relativo al incesto. El ameata dictiv, pero entonces el versículo, que es el único lugar de la Torah donde dice ish, dice no. Dice ish ki yekalel elokav, el hombre que blasfema contra su Dios. Ish asher yiten mizarol amolech, o el hombre que entregue de su descendencia al Molech, morirá. Agenami, también diremos esto, que ela hanhu mi baile, es decir, que depende de cuántas personas son, se podrá estudiar o no. Sino que estas palabras, hombre, hombre, de estos 2 versículos son necesarias. El rabot de Tagoim, Shemuzarim, al Birkat Hashem, vea la boda que Israel. En realidad, estos versículos son necesarios. ¿Por qué? El hecho de repetir ish. ¿Por qué? Porque dice, esto se utiliza para qué? Para enseñar que tanto el Yehudí como el no Yehudí tiene que cuidarse de blasfemar del nombre de Hashem y de hacer idolatría. Tanto ellos también tienen prohibido. Entonces, ish es el Yehudí, ish es el no Yehudí, que tiene que cuidarse del Ekalel et Hashem y de la Aviret Beno la Molech. Haname mi baele le rabot etagoim shemuzarim al arayot que Israel. Entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces, muy bien, pues aquí también, en cuanto a las arayot, al incesto, vamos a decir que la duplicidad de la palabra ish es una para el yudí y otra para el no judío, que también tiene que cuidarse de no realizar actos de incesto, al igual que el pueblo de Israel. Lo que trata de entender la Torá, trata de mostrar por ahora la Gemara, perdón, es que el número de personas que pueden estudiar cada tema está basado en un versículo de la Torá. Entonces dice, Ela, midichtiv ushmartem es mishmarti. Entonces vamos a decir que la prohibición de enseñar las leyes relativas al incesto a 3 alumnos se basa en el versículo, y guardaréis mi guardia, que dice, ushmartem 3. Cuidaréis, está en plural. ¿Cuál es el mínimo plural? 2. Mishmarti, mi guardia, es 1. Ya son 3. La marra jamana le viltia asot mejukotatu evot, es decir, a fin de no hacer ninguna de las prácticas abominables. El ameata dichtiv. Pero entonces, ¿qué es el único lugar en la Torah donde dice ushmartem? ¿Sí? Dice no. Dice ushmartem meta Shabbat. Preservaréis el Shabbat. Ushmartem meta matzot. Cuidaréis las matzot. Ushmartem et mishmeret hakodesh. Guardaréis la guardia de los santos. Entonces vamos a decir, a Hinami aquí también, que no se puede enseñar más que a una cantidad determinada de personas estas leyes. El Amar Rabashi, entonces más bien explicó Rabashi. Mayendo Shimbarayot Bishlosha. Rabashi nos va a venir a decir que eso no se basa en un versículo de la Torah, se basa en una lógica, dice, en un razonamiento. Dice así, ¿cuál es la intención de la Mishnah al decir no se dedicarán al estudio de las leyes relativas al incesto en grupo de 3 personas? Endoshim besitrea arayot bishlosha, es decir, que no se dedican 3 personas en conjunto a las leyes no explícitas de incesto, es decir, aquellas prohibiciones que no están escritas claramente en la Torah,
como la prohibición de cohabitar con la propia hija nacida como consecuencia de una violación, como vimos al final del capítulo anterior, o la prohibición de cohabitar con la madre de sus suegros. Maitama, ¿cuál es el motivo? Dice, Svara es por sentido común. Dice, Betre, Kiyatvi, Kame Rabayu, cuando dos personas están sentadas delante de su maestro, no hay riesgo de distracción. Had, Shakle Betarie, Behade Rabe, uno va a estar debatiendo el tema con su maestro. Veidach, Masle, Utne, Legmara. Y el otro, ¿qué va a hacer? Va a estar prestando atención al estudio. Bien. Ahora, Tlata, si fuesen tres, Had Shakel Betarie, uno va a estar discutiendo y debatiendo con el maestro. Behade de Rabe, Behanach, pero los dos que quedan, Shaklu Betaru, Behade Adade, cada uno va a estar hablando con el otro. Es decir, uno va a estar con el maestro y los dos que quedan, cuando eran solamente dos, el que quedaba no tenía con quién hablar. Entonces, ¿qué? Va a escuchar. Pero si son tres, uno está debatiendo con el maestro, los dos que quedan, ¿qué hacen? Charlan entre ellos y pueden llegar a sacar alguna conclusión errónea. Velo Yadi Mike Amarabayu, es decir, no van a escuchar lo que ha enseñado su maestro. Beatu le Mishre y Sura Bearayot, y van a llegar a permitir prohibiciones relativas al incesto que no están explícitas en la Torah. Yaji, con la Torah Name. Entonces sí es así. Toda la Torah también. Vamos a decir que solamente se puede estudiar, se puede enseñar a dos alumnos, porque si hubiese tres, van a discutir entre ellos. Dice, Arayot Shane. Dice, no, el incesto es diferente. De Amar Mar, pues dijo aquel sabio, Gezel Barayot Nafsho, Mehamdetan Umit Lahem. Dijo el sabio, el robo y el incesto son transgresiones que el alma codicia y desea. Y ese anhelo puede dar lugar a cierta permisividad respecto a las leyes cuya prohibición no está clara. Ahí dice Yaji, Gazdelami, entonces es así. También las leyes de robo tienen que ser máximo 2. Dice no. Dice Arayot, Ben Befanav, Ben Shelo Befanav, Nafish Yitzre. Dice el incesto es algo cuya tentación es grande, tanto si se le presenta la ocasión como si no se le presenta la ocasión ante él. Gezel, Befanav Nafish Yitzre, Shelo Befanav lo Nafish Yitzre. Pero el robo, la tentación es grande solamente cuando tiene la posibilidad es decir, se le presenta la posibilidad de robar, y ahí el Yetzer se le fortalece y dice, uy, nadie me ve. Bien, pero si no está adelante en la posibilidad, entonces no le pasa por su mente. Por eso es, por un lado, que esto se estudia máximo para 2 alumnos, y esa es la diferencia con respecto al robo, que el robo solamente el Yetzer ataca cuando tiene la posibilidad de robar, por así decirlo. Hasta aquí nuestro estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos sobre el tema de Maaseh Bereshit, la creación del mundo. También un tema muy interesante. Muchas gracias por estar ahí y Bezrat Hashem nos encontraremos mañana.